Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la DEC por la invitación. La verdad que muy contento de estar acá. Y sobre todo muy contento de poder moderar un panel tan interesante como el de la cultura, ¿verdad? Nosotros en el día a día creo que la cultura organizacional es parte de nuestro día a día, ¿verdad? Hablábamos un poco acá con los panelistas. Pero bueno, para ir por partes, quiero presentarle un poco acá a estos grandes profesionales que me acompañan. La verdad que para mí es un placer. La señora Milva Abogado, gerente general de DHL, la señora Cindy López, gerente de sostenibilidad de Iris, y el señor Ulises Cabral de Manpower. Bueno, la cultura organizacional, la verdad que nosotros de Bancar es uno de nuestros hitos más importantes. Yo estoy hace 5 años en la gerencia general y una de las cosas más importantes que tenemos es un poquito empezar a enmarcar cuál es lo que es la cultura, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como todos saben, la cultura es lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Lo que hacemos cuando nadie nos ve, cómo reaccionamos ante esos momentos de presión. Y para mí particularmente la cultura está por encima de cualquier inversión que uno pueda hacer, podemos comprar todo lo que tenga que ver con tecnología, podemos tener las mejores herramientas, pero si no tenemos una cultura organizacional bien clara y transparente para el equipo, la verdad que no tiene mucho sentido. Así que para empezar un poquito esta charla, quiero darle la palabra acá a la señora Milva que nos cuente un poco sobre la cultura de DHL. Bueno, gracias Aníbal, un gusto estar hoy compartiendo este panel con Cindy y con Ulises también. Y bueno, mi idea es que, bueno, compartir de manera práctica, ¿verdad? Lo que hacemos, a qué nos referimos con cultura y que se puedan llevar un granito de arena, ¿verdad? De nuestra experiencia, de nuestra historia a sus organizaciones. Creo que hay una presentación, unos slides. ¿Para que me ayuden? ¿Cómo? No tengo el pasadiapo. Ahí está. Ahí está. Bueno, nos pidieron compartir unos slides cortitos antes como para generar un contexto. Y me puse a pensar, si hablamos de cultura, me pareció importante primero pensar en el propósito, ¿verdad? Que el propósito es básicamente para cada organización, está el propósito personal, pero a nivel de organización, ¿verdad? ¿Por qué existimos? Entonces, ese por qué existimos, digamos, es la base o es la fundación de lo que debería ser una cultura o una empresa, ¿verdad? Y finalmente la cultura va a definir lo que dice ahí, ¿verdad? Cómo vivimos ese propósito todos los días, cómo hacemos las cosas en nuestra organización. Y de vuelta para que sea práctica, dije, bueno, voy a traer el ejemplo del propósito de DHL. El propósito de DHL es conectar personas y mejorar vidas. Y ese propósito lo cumplimos desde lo que hacemos todos los días, conectar personas, mejorar vidas a través del transporte internacional, a través de facilitar el comercio internacional, bueno, y de alguna manera así que en los 220 países y territorios donde estamos se vayan desarrollando las economías, ¿verdad? Y también conectamos personas y mejoramos vida hacia adentro, hacia la empresa, generando un buen entorno de trabajo, o sea, poniéndole a la gente en primer lugar. Y por otro lado, también como compañía, el otro lado de esa rueda de propósito que le llamamos, que tiene que ver cómo impactamos en esos 220 países y territorios, cómo impactamos positivamente en las comunidades donde operamos, ¿verdad? Entonces, con ese foco en mente de propósito, en este caso conectamos personas y mejoramos vidas, bueno, cómo llevamos a la realidad la cultura. Y de vuelta para hacerlo bien práctico, hablamos eso, de que la cultura es cómo se hacen las cosas en una organización. Y en DHL particularmente, nuestro principio orientador de liderazgo es nosotros logramos resultados sin comprometer el respeto. Respeto y resultados. Y ambos son igualmente importantes, ¿verdad? Nosotros no logramos resultados sin comprometer el respeto, y tampoco no ponemos foco en el respeto y dejamos de un lado los resultados, ¿verdad? Ambos tienen la misma importancia. Y otra cosa que nos ayuda a definir o a sostener la cultura es esa fórmula que ven ahí, que nosotros le llamamos focus, justamente porque es, por su nombre en inglés, pero porque nos ayuda a enfocarnos, que nos dice que todo empieza con esa primera letra que ven ahí de esa fórmula que es people, ¿verdad? Gente.
Nosotros creemos que si tenemos la gente motivada y la gente comprometida, vamos a generar una excelente experiencia a nuestros clientes y por lo tanto calidad en el servicio que ofrecemos. Si a eso le sumamos un buen manejo de los costos, nos volvemos una empresa ágil, nos volvemos una empresa productiva, sumamos esas 3 letras y eso nos da un crecimiento sustentable. Eso es lo que buscamos. Entonces nuestro enfoque es en base a esas 4 letras que ven ahí y esa sería nuestra fórmula del éxito que le llamamos Focus. Voy rápido para no excederme y después hablamos, ¿verdad? Y por último, bueno, tenemos nuestro principio orientador de liderazgo, respeto y resultados, ambos súper importantes. Tenemos nuestra fórmula Focus que nos dice, bueno, ¿dónde empieza todo? Con la gente, la calidad, el manejo de los costos, que nos va a permitir lograr el crecimiento. Pero bueno, ¿cómo hacemos para mantener esa cultura viva? Y acá lo que quería compartir era, no voy a entrar en tanto detalle, pero tenemos que tener mecanismos, tenemos que tener rituales, tenemos que tener instancias que nos permitan reconocer eso que definimos nosotros como la manera en que queremos trabajar, la manera de hacer las cosas dentro de la compañía. Si hablamos del onboarding, ¿no? Desde el momento que me contratan, bueno, nosotros, por ejemplo, el courier va, me entrega una caja donde yo ya veo, ya me hacen una introducción de cómo es la empresa, recibo cierto material que ya tiene que ver con la empresa, ya empiezo a vivir esa cultura. Si digo que para mí respeto y resultados es importante, bueno, tengo que tener un mecanismo para entrenarle a las personas, a los líderes, para que realmente puedan enfocarse tanto en respeto como resultados. Y ahí nosotros tenemos un programa que nosotros le llamamos la gran cosa, o la única cosa, the one thing en inglés, que realmente nos ayuda a incorporar esa cultura en el día a día. Y otros temas como reconocimiento, procesos de evaluación, escuchar la encuesta de opinión del empleado nos parece súper válida. Ahora, finalmente lo que tenemos que tener son mecanismos, instancias, rituales que nos ayuden a reconocer que estamos viviendo en día a día esa cultura, esa forma de hacer las cosas que cada empresa define, ¿verdad? Excelente, Mila. Para mí está excelente. Dos cosas que quiero resaltar de esto. Uno es el tema del propósito. Al final de cuentas, a nosotros nos pasó que al momento de definir el propósito, que es algo que se mantiene mucho tiempo, terminás usando para todo, ¿verdad? Cuando vas a contratar a una persona, empezás a pensar en tu cabeza, che, esta persona va a ser fit, o sea, va a encajar con el propósito que tiene esta compañía. Cuando vas a lanzar un nuevo producto, ese nuevo producto realmente va a encajar con el propósito que tenemos compañía. Me imagino que en DHL les pasa también eso. Y te quiero hacer una consulta relacionada al tema del respeto, ¿verdad? Porque respeto y resultado históricamente no iban tanto de la mano, ¿verdad? Era como que es complicado mantener el resultado, mantener el respeto y obtener resultados, ¿verdad? Porque el respeto está bueno cuando no hay presión sobre el resultado, cuando todas las cosas pasan como tienen que pasar y todo está bien, es más fácil para todos. ¿Cómo maneja DHL en esos momentos de presión principalmente el tema de, che, mantenemos el respeto, pero también tenemos que enfocarnos en los resultados, porque creo que es mundialmente conocido que DHL es una empresa empleadora y que tiene una muy buena posición desde el punto de vista del ambiente y de la cultura interna, ¿verdad? Sí, yo creo que lo importante es entender que obviamente el foco del resultado tiene que existir y siempre, y nosotros como líderes creo que ese es nuestro foco, estamos siempre con eso en mente, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros creemos y lo que nosotros confirmamos es que si a ese foco en resultado le sumamos el respeto, ¿y el respeto qué es finalmente? Es crear las condiciones correctas de trabajo para la persona, un ambiente seguro, un ambiente laboral cómodo, dejar claras las expectativas como líder a las personas que trabajan conmigo, habilitar el feedback, o sea, saber cómo dar feedback también. Nosotros tenemos entrenamiento porque el feedback hay que saber darlo para que sea efectivo y para que la persona pueda tomarlo y pueda cambiar a partir de eso. Entonces, si manejamos ese tipo de situaciones como líderes, ese resulta, a pesar de la presión, si yo comunico de manera correcta, si yo doy feedback de manera correcta, si la gente sabe claramente cuál es el objetivo, en dónde tenemos que trabajar y por qué tenemos que trabajar para ese objetivo y qué logramos todos finalmente. Si llegamos a ese objetivo, yo creo que eso es lo más importante y eso apoya más que nada, más que solo ejercer presión para lograr un objetivo. Nosotros hemos comprobado que con el respeto, sumariándole en esa palabra, se logra más
y mejores resultados. Entonces, no es fácil, pero hay que aprender a hacer esa combinación. Y después les dejo hablar a ellos, pero después te cuento una anécdota de qué está pasando ahora de Chile, unos cambios que estamos implementando y justamente cómo venimos Ahora volvemos manejando porque eso. creo que hay varias cosas que van a cruzarse un poquito. Cindy, ¿nos puedes contar un poquito de Iris, una empresa súper tradicional con muchísimos años en el mercado? Creo que todos la tenemos muy presente. Contanos un poquito cómo trabajaron ustedes el tema cultural. Sí, Iris está cumpliendo 90 años este año y a mí me tocó justamente vivir una transición de una empresa familiar a una empresa Por si no se corporativa. escuchó, 90 años. 90 años cumplimos en Un septiembre. aplauso para Iris, 90 años. Qué bárbaro. 90 años. Entonces, en ese proceso de trabajar la cultura, recuerdo que en el 2012 estaba sentada también ahí del otro lado, así como muchos hoy están empezando, y estaba como encargada de gestión de calidad y responsabilidad social. Nosotros iniciamos el proceso de la cultura con el programa de responsabilidad social, pero como todo cambio siempre tiene tropiezos, nosotros en Iris vivimos dos transiciones. Hoy piensan que Iris es una empresa familiar, pero en realidad Iris es una corporación ya. Hoy ya estamos profesionalizados, ya estamos trabajando como una corporación. Y esa transición fue dura en el proceso. ¿Por qué? Porque vivíamos esta situación. Como hablábamos nosotros, decimos que las empresas tienen que dar rentabilidad, tienen que dar resultados. Nosotros en Iris, el equipo de trabajo siempre era una meta que cumplir, una meta superada. Récord en producción, récord en ventas. Éramos lo máximo en el proceso. Pero nosotros hablábamos de un liderazgo, no. La parte operativa siempre fue muy desarrollada a través de la responsabilidad social, a través de la cultura organizativa. Pero no nos pusimos a pensar en el liderazgo. Cuando estábamos trabajando en el liderazgo decíamos, ¿qué pasa con los líderes? ¿Por qué los líderes no se quedan? ¿Por qué los líderes no encajan en la cultura de la organización? ¿Quiénes son el problema? Somos los antiguos, porque ahí era ya una guerra, los antiguos y los nuevos. Entonces, los antiguos teníamos miedo de que el nuevo que venga me saque mi trabajo, o sea, mejor que yo. Y el nuevo venía y decía, pero ¿qué están haciendo? Están haciendo todo mal. Entonces, yo creo que es una realidad que lo vivimos, ¿verdad? Cuando somos nuevos en una empresa queremos imponer todo y no respetamos de repente la cultura antigua que está. Y el antiguo no abre su cabeza para absorber lo que está viniendo. Entonces, ahí es donde nosotros, en una planificación estratégica, porque tengo que hablar de una planificación estratégica como experta en gestión, ahí siempre hablamos los números de la parte comercial, súper bien, pero ahí decidimos hablar de las personas. Ahí decidimos enfocarnos en el talento humano, en donde no solamente el talento humano tiene que estar a cargo del área de talento humano, sino que así como ayer hablábamos, es transversal para todas las gerencias. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no teníamos backup, teníamos fuga de información, no delegábamos, era antiguos contra los nuevos. Parecíamos unos adolescentes liderando una gran empresa con 75 años. En aquel entonces 75, hoy estamos por cumplir 90. Hoy puedo decir que después de 2 años de trabajo con el equipo que se conformó, con el nuevo equipo gerencial, puedo decir que nosotros trabajamos un programa que se llama ADN Iris. Si bien es cierto, esto se fue generando hace 5 años atrás, y como todos saben que las estrategias no se cumplen en 5 años, creo que ahora lo estamos trabajando bastante bien con el equipo. El programa se llama ADN Iris, mi compromiso, nuestra evolución, porque creíamos o creemos que depende de mí para que podamos evolucionar. Por más de que la empresa o nosotros pongamos las herramientas, si el líder no está comprometido, no podemos avanzar. Y ahí surgió el coaching ejecutivo. Los directores, hasta los directores tuvieron que entrar en ese coaching ejecutivo, para que ellos también puedan integrarse en el proceso.
Después creamos otro proceso que se llama Escuela de Líderes, donde estaban nuestros segundos, para que los jefes y los encargados también ya puedan vivir la cultura que podríamos haber transmitido en ese momento, porque siempre quedábamos en la primera línea nomás, la segunda línea no bajaba. Y después se creó una tercera línea que se llama Elijo Crecer, en donde nosotros vimos los potenciales talentos que podrían ser futuros jefes, futuros encargados. Y al hacer una encuesta, porque tenemos que saber qué tal nos fue, ellos están súper emocionados por ese proceso. Y como ya termina mi tiempo y estamos en rojo, este es el pensamiento que a mí me surgió hace 2 años cuando empecé a trabajar con el nuevo equipo. ¿Qué tipo de cultura estamos construyendo hoy y qué legado queremos dejar mañana? Entonces, ese es el pensamiento que hoy estoy teniendo con el equipo de trabajo que estamos liderando. Muchas gracias, Cindy. Realmente es súper interesante. Ahora, yo quiero que haga como si fuese que no hay nadie acá. Quiero que nos cuente cómo le convenciste a los dueños de la empresa, porque esta es una empresa familiar, a los directores, de que realmente tomen la decisión de invertir tiempo y dinero en una reorganización cultural estratégica para adelante, ¿verdad? Porque creo que ese es el principal desafío. Como si fuese que no hay nadie acá, porque no quiero la teoría, tiene que ser lo práctico. No. Acá es muy importante decir que, bueno, somos todos creyentes, gracias a Dios, ¿verdad? Esto viene del directorio. Entonces, el legado quiere ser bajado desde arriba, pero éramos solamente 3 personas que veníamos trabajando por esta cultura. Éramos solamente 3 personas que creíamos que la responsabilidad social o una cultura basado en eso podría llegar a grandes resultados. Fuimos luchando contra viento y marea, contra nuevos líderes, contra antiguos líderes, pero la constancia y el diálogo hizo que esto pueda avanzar. Porque sí, una inversión. Apostamos por el talento, porque muchas veces decimos, no queremos gastar porque se van. La gente renuncia y se va. Pero no, nosotros apostamos por las personas para que las personas puedan desarrollarse en Iris. Y hoy puedo decir que tenemos un equipo nuevo y confiamos en los nuevos encargados y jefes que fuimos ascendiendo. Y creo que ellos también están felices por la confianza que le dimos. Qué bueno. Bueno, enseguida volvemos, porque me interesa hablar un poquito de lo justamente del bono demográfico, hablando un poquito de la presentación anterior que me encantó. Ahora sí le doy la palabra a don Ulises Cabral, que es CEO y Country Manager de Manpower Group, alguien muy especializado en lo que es capital humano, en lo que es manejo de recursos humanos, así que Uli, si nos puedes contar un poco sobre gracias Aníbal, cultura. Gracias a la ADEC por sobre todas las cosas, por permitir este espacio, que para mí es muy importante porque finalmente hablamos de cómo hacer crecer las empresas, pero si no tenemos un propósito y no buscamos que crezcan de una manera sustentable, no tiene ningún tipo de valor para mí el resultado que uno pueda obtener. Así que proyectar las empresas tiene que ver con la cultura, y la idea un poco es contarles cómo nosotros desde Manpower Group transmitimos la cultura y la podemos hacer viva en más de 70 países y por más ya de casi 80 años de presencia a nivel mundial. Arranca todo esto con una frase muy célebre dentro de la compañía que dice "doing well by doing good", hacer el bien haciendo las cosas bien, que es un poco la frase de inicio de los fundadores de la compañía, Elmer Winter y Aaron Seinfeld, en el 1948. Ellos arrancaron, por decirlo de alguna manera, la industria de recursos humanos, contratando una secretaria, y a partir de ahí se dieron cuenta que el proceso de selección tenía un peso relevante para las empresas y que buscar talento era un tema muy importante en aquella época. Y bueno, arrancó ahí todo lo que tiene que ver hoy con el capital humano en 1948, y ellos dijeron cómo querían que sea la manera de hacer negocios y cómo querían proyectar a la empresa en ese momento. Y de ese momento definieron que hacer el bien haciendo las cosas bien era la forma en la que en Manpower Group se iban a hacer las cosas. Bueno, eso hace realmente que ese propósito vaya trascendiendo, ¿verdad? Y que nuestra forma de hacer las cosas no tenga solamente que ver con la estrategia, como bien decía Aníbal, ni con la tecnología que se compra, ni con los procesos que son importantes, sino con la cultura. Cómo uno vive de adentro esa manera de hacer las cosas y cómo se transmite eso hoy. Y para nosotros en la experiencia en 78 años, casi 80, más de 30.000 colaboradores a nivel mundial hablando el mismo idioma y con presencia en más de 70 países, con una sola misión:
mejorar e impactar la vida de millones de personas a través de un trabajo digno y sustentable. Creemos que el mundo se puede cambiar con un trabajo digno y sustentable. Y muchas veces uno cuando mira esto desde el mundo de resultados puede parecer que es filosófico y hasta romántico, pero finalmente lo que yo puedo encontrar es que cuando uno vive un propósito bien firme y la cultura está impregnada, uno realmente puede sostener el crecimiento de una empresa y lograr muy buenos resultados, ¿verdad? Así que por ese lado surge la pregunta, ¿cómo una organización puede mantenerse vigente por más de casi 80 años? Acá tenemos el caso de Iris, el caso de DHL también, que es una compañía global, y tiene que ver con el propósito. O sea, el trabajo para nosotros en Manpower Group tiene el poder de cambiar la vida de las personas. Y realmente es así, bueno, así que es un poco el inicio de la forma en la cual nosotros encontramos que la cultura es importante y que se tiene que vivir de una manera única en cada una de las operaciones. Tiene cimientos, claramente, para nosotros desde adentro el propósito es indispensable. Si no tenemos un propósito claro, simple y entendible, es imposible que eso se pueda hablar de una manera única en todos los países y en todos los diferentes mercados. También los valores, 3 simples valores para la compañía: people, la gente. Y me voy un poco para atrás cuando estábamos hablando de cómo hacer el panel con Aníbal, con Cindy, con Milva, y veíamos que los términos eran muy similares. Van a encontrar que en todo lo que estamos hablando los términos son súper similares, porque cuando uno hace las cosas bien y de una manera simple, termina siendo así, ¿verdad? Muy fácil de llevarlo adelante. Conocimiento, ¿verdad? Si no damos forma de desarrollar el talento y no le damos conocimiento, tampoco hay forma de desarrollar el negocio. Y la innovación, que para Manpower Group termina siendo un pilar importante para poder predecir o también formar parte del futuro del trabajo, ¿verdad? Así que por ese lado es súper importante tener en cuenta que el propósito tiene que ser claro y simple, los valores presentes en el día a día y un tema muy importante, el liderazgo. Siempre decimos que es primero arriba. No hay forma de mantener una cultura si es que los líderes no están involucrados en transmitirla. Y nosotros desde Manpower Group somos los principales responsables de ser guardianes de esa cultura. No podemos liderar una organización sin que los líderes estén comprometidos con llevarla adelante, vivirla y sentirla en cada acción, en cada decisión y en cada momento que estamos en la compañía. Así que ese es súper importante porque es la forma en la que pensamos, decimos y actuamos. Y ya habló también un poco Cindy del ADN. Nuestro ADN que viaja por el mundo tiene varios pilares, tiene entrenamientos de liderazgo, gestión de cambio, innovación. También hay espacios para que cada mercado pueda adaptarlo a su país. Y así, básicamente, con un programa único, vivir de una manera también única la cultura de la compañía en cada uno de los mercados. Una de las cosas que decimos siempre es que una cultura bien sostenida es el legado más importante de la empresa. Si nosotros logramos tener la cultura viva, realmente estamos haciendo las cosas bien. Y una reflexión mía, ¿verdad? Que cuando el propósito es correcto, se convierte en cultura, primeramente eso, que es un poco lo que nos mostraron nuestros fundadores. Y cuando la cultura es correcta, se ajusta, se adapta, pero no se cambia. Solamente se va redefiniendo en función a las necesidades del mercado y al futuro que realmente nos exige estar un poco ayornados con los cambios, ¿verdad? Pero la esencia sigue siendo la misma. Excelente. Uli, quiero hacer un poco un doble clic sobre el tema de una empresa como Manpower que está en tantos países, en África, en Europa. O sea, dentro de Sudamérica nosotros sabemos que la gente ya es culturalmente muy diferente. El norte de Sudamérica no es igual que el sur de Sudamérica, ni que comparar con otros continentes. ¿Cómo manejan, y haciendo un poquito de doble clic, cómo manejan en DHL el tema de cómo tropicalizamos la cultura definida allá arriba en el grupo para traerlo a algo más ajustado a Paraguay, ¿verdad? A nuestra idiosincrasia, que siempre hablamos que es bastante particular, ¿verdad? Como siempre digo, todos hablamos español, pero bueno, uno habla en colombiano, otros paraguayos, otros Así argentinos, así que cada país tiene su modelo, su cultura. Y bueno, tenemos primeramente mucha claridad de que hay cosas que no se negocian. El propósito, la manera de hacer las cosas. También un poco llevando adelante lo que decía Milva, el tema del respeto, ¿verdad? Nosotros cambiamos un poco el tema de la presión por la exigencia y el compromiso. Y esas cosas son innegociables. Y también tenemos un espacio también de libertad para que cada país pueda ir adaptando esas cosas de una manera local. Nosotros decimos, tenemos visión local con acción local, pero visión global con acción local, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí hay mucha libertad. Creo que la compañía aprendió eso
permitió que también cada mercado pueda proponer su forma y a partir de ahí que los resultados sean más sustentables. Pasamos también en algún momento por unificar desde el manejo corporativo, la comunicación, la publicidad, y nos dimos cuenta que ese era el error más grande porque le quitamos la esencia a cada país. Y eso nos quitaba cercanía. Entonces ahora, hoy sí, tenemos esa libertad de poder lograr esa conexión con cada mercado de una manera más tranquila y más abierta. Fantástico, Uli. Milva, nos iba a contar una anécdota. No, No nos olvidamos nosotros. sí, te quería comentar nomás. Bueno, yo les presenté nuestro principio, esa fórmula Focus, bueno, y que nosotros tenemos muy fuertemente incorporado el foco en las personas y creemos que eso es lo que nos permite lograr más resultados, ¿verdad? Pero una de las cosas que cambió, y bueno, y eso nos permitió, de hecho, acá en Paraguay, ser Great Place to Work número 1 por 15 años consecutivos, ¿verdad? Y a nivel global hoy estamos en número 2. Pero bueno, la compañía a nivel global toma hoy una decisión. Algo está ocurriendo nomás, y cómo los tiempos cambian, cómo no siempre estamos arriba, cómo de repente tenemos sacudones y cómo tenemos que trabajar con eso, ¿verdad? La compañía tomó la decisión, bueno, en época de pandemia, obviamente, de incorporar todo lo que era trabajo móvil, ¿verdad? Trabajo desde la casa. La mayoría, casi todos los roles que podían, trabajaron desde la casa 100% en esa época. Y bueno, obviamente la gente en el aeropuerto, los couriers en la ruta, no tuvieron que igual salir. Y nosotros éramos una de las industrias consideradas esenciales, ¿verdad? Entonces pudimos seguir operando. Nos mantuvimos así, termina la pandemia y se valoró esa posibilidad de trabajo flexible y estábamos trabajando, hasta ahora estamos trabajando en un formato 60-40, 60% del tiempo en la oficina, 40% en la casa. De vuelta para los roles que pueden hacerlo, ¿verdad? No todos. Pero la compañía tomó la decisión ahora de que todos volvamos de vuelta a la oficina, porque lo que se cree es que logramos más y mejores resultados estando juntos, con esa conexión, con esa comunicación, con eso de vivir la cultura en el día a día, esa cooperación. No quiero tanto zapato al comunicar eso. ¿Eh? ¿Ah? De 60, No. de 40 al 100, unos cuantos... Sí, bueno, pasó eso, sí con tiempo, porque eso lo vamos a incorporar, o sea, se comunicó hace un poco más de un mes, pero vamos a volver todas las oficinas desde enero del año que viene. O sea, nos dieron tiempo para justamente procesar todo eso. Y acabamos de tomar la encuesta de Great Place to Work y bajó muchísimo hay un resultado promedio, ¿verdad? Bajó más de 10 puntos, ¿verdad? No vamos a hacer Great Place to Work número 1 el año que viene, seguro cuando hagan el ranking. Pero la reflexión está buena, o sea, como en ese proceso, primero que me parece que está bueno tener ese sacudón porque nos obliga otra vez a vernos hacia adentro y decir, bueno, ya tengo esto, hago esto y como que se normaliza todo lo que hago. Nosotros como multinacional tenemos la ventaja de que recibimos muchísimas herramientas, ¿verdad? Y nuestro desafío está en sacarle el máximo de provecho a todo lo que recibimos, ¿verdad? Pero ya tenemos esa parte resuelta de todas las herramientas que tenemos, todos los programas que tenemos. Pero está bueno que tengamos ese sacudón. Yo digo como en un matrimonio, tal vez las cosas, no sé, 20 años casados, 30 años, de repente algo tiene que pasar para que realmente le pongamos otra vez ese cariño, ese enfoque y ese empezar a mirar de forma diferente. Bueno, ¿qué podemos hacer diferente? ¿Qué podemos hacer más? Escuchémonos, hablemos, ¿verdad? Y bueno, estamos en ese proceso, ¿verdad? Estamos en ese proceso de ver cómo volvemos a la oficina, cómo hacemos que esa vuelta sea más agradable, cómo hacemos que la oficina sea más agradable para todos y nos sintamos cómodos y veamos todo lo que está viendo la cabeza. Yo coincido, ¿verdad? Que en el estar juntos, que en el compartir, que en el conectar, logramos más resultados. Y otra cosa que está pasando ahora, aparte que no estamos trabajando todos en la oficina y no coincidíamos todos, yo les digo siempre a los chicos, ahora justo estamos teniendo unos desayunos de trabajo y estamos reconociendo la trayectoria de la gente que cumple aniversario. Bueno, ese mes tenemos un desayuno y nos ponemos a conversar de temas varios. Y una de las cosas que ellos dicen es la comunicación. Necesitamos mejorar la comunicación. La comunicación es muy amplia, ¿verdad? Pero yo nomás les aprovecho ese momento y les tiro el mensaje. Estamos acostumbrados ahora a comunicarnos solo por texto. Y muchas veces perdemos, no solo con clientes, entre nosotros. Y les digo yo, ustedes son conscientes a veces del tiempo que perdemos. Primero, esa conexión que no se da y segundo, el tiempo que a veces uno invierte
por comunicarse por texto. Entonces le digo, bueno, cambiemos de menos texto a más conversaciones, ¿verdad? Yo creo que eso nos hace falta también. Y esto de volver a la oficina creo que nos va a ayudar a eso. Pero bueno, va a ser todo un proceso y una transición hasta que todos veamos esa parte positiva que tiene. Bueno, claro que tienen complicaciones logísticas para mucha gente, ¿verdad? Pero bueno, la idea es transitar juntos ese camino y ver qué podemos hacer juntos. Sí, el tema del home office es todo un capítulo aparte, ¿verdad? Porque hay que Sí. tantas historias dentro de eso que... Tantas visiones, La verdad es un capítulo aparte, dependiendo del rol, dependiendo de la empresa, dependiendo de la ubicación, etcétera. Y creo que gracias por la anécdota, me De la está súper generación, buena. sí, De la las generación, generaciones, me diste pie justamente para hablar un poquito del tema generacional, ¿verdad? Cindy comentaba un poquito el tema de los nuevos contra los antiguos. No profundizó, muy política fue su explicación. Nosotros también tenemos mucho de los nuevos contra los antiguos, me imagino que todos pasan eso. ¿Cómo ven Cindy o Uli, cómo ven el tema de la paciencia de los jóvenes? Culturalmente hablando, esto está muy bueno, está bueno tener un poquito de este mapa y tener muy claro cómo nosotros hacemos las cosas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de cultura es básicamente qué cosas hacemos y qué cosas no hacemos, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo de mi casa, ¿verdad? En mi casa se puede ver la tele de noche 1 hora, ¿verdad? Y hay muchas casas en las cuales no se puede, ¿verdad? Pero en mi casa se puede 1 hora. O es libre, ¿verdad? Está prohibido comer galletita en el sillón. Bueno, comer cualquier cosa en el sillón, ¿verdad? Entonces, cada uno se va acomodando a la cultura, esa es la cultura de mi hogar, ¿verdad? Pero ¿cómo manejamos los jóvenes desde el punto de vista cultural? Porque ahí sí hay un choque de una cultura personal con la organizacional. ¿Cómo lo manejan ustedes desde sus corporaciones? Voy a hablar yo desde una infidencia de conversaciones con los gerentes que tenemos, en donde el gerente industrial dice, por ejemplo, hola gerente de talento humano, no puedo contratarte más personas porque viene un día y después ya renuncia. Entonces, decimos que de repente la nueva generación no aguanta la industria o no aguanta el ambiente, pero en realidad a veces no se siente nomás luego cómodo, porque yo también tengo una hija de 17 años en donde no quiere nomás luego hacer. No quiere nomás luego hacer, no quiere nomás luego adaptarse, o sea, ellos tienen su forma de hacer las cosas. Pero lo que Iris está hoy trabajando justamente es en los líderes. Yo no me puedo más quedar con ese pensamiento de yo soy así nomás luego y tener un liderazgo duro. O sea, yo tengo también que poder verme a mí misma y poder transmitirle a esa nueva generación cómo son los procesos, cómo es la cultura Iris. Entonces, depende mucho de nuestro liderazgo y esa es la conversación que tenemos siempre con los líderes. Nos plagueamos, porque se van, pero también hacemos el máximo esfuerzo justamente para que se puedan quedar. Porque como todos saben, todo es una inversión, capacitación es inversión, inducción es inversión. Queremos que la gente se quede. Entonces trabajamos por nosotros mismos para poder retenerle no hablamos más de retención de talento, pero queremos que la gente se quede. Excelente. Para sumar un poco, hablabas vos de la paciencia de los jóvenes, yo creo que también es la paciencia de los viejos. Un poco nuestra paciencia, ¿verdad? Como bien decía Cindy, yo creo que hoy los motivacionales cambiaron. O sea, las necesidades son diferentes y hablamos de bono demográfico. Paraguay tiene mucha gente joven ya adentrándose al mundo corporativo, al mundo laboral. Y si nosotros los que estamos hoy en las organizaciones no entendemos los motivacionales, no entendemos qué realmente necesitan, vamos a perder talento. Y el talento es un activo estratégico. Así que la empresa que no esté adaptándose a las necesidades de los jóvenes está hipotecando el futuro de su talento. En primer lugar, hablando estratégicamente y hablando ya de una manera a llevar al liderazgo al día a día de un manager o de alguna persona que tiene equipos a cargo. Y tenemos que tener habilidades diferentes. Requieren hoy conversaciones difíciles a corto tiempo, planes de carrera cada 2 meses, a dónde van a llegar, cuál es su línea de vista. Y también tenemos que entender que esa gente hoy, nosotros marcamos en Manpower que hay gente y hay posiciones que van a rotar. Y ya convivimos con la rotación. Ya no está mal que esas posiciones roten porque son posiciones
que entran a la compañía para poder hacer su primera parte de su experiencia laboral y después van a ir a crecer en el mercado. Y también definimos cuál es el talento que queremos que se quede y trabajamos sobre el talento que queremos que se quede para proyectarlos como los líderes de la compañía, ¿verdad? Y hay que entender cómo se va moviendo eso, ¿verdad? Pero definitivamente Aníbal, los motivacionales cambiaron, hay una aceleración, hay una gran insistencia con tener una línea de vista clara, se mantienen muy cercanos al propósito, les conquista eso. Y también, para que entendamos algo, porque a veces la gente dice, no, ellos trabajan porque cosas, también les gusta mucho la plata. O sea, tiene que estar todo acompañado el propósito, la cultura, ¿verdad? Con un salario acorde, porque finalmente después se van por el dinero a otra organización. Así que estamos súper desafiados. Muchas decisiones de corto plazo. Así Almira. mismo. Sí, no para agregar ahí nomás, aparte la remuneración, creo que el balance de vida personal, laboral también Así que tu es home muy office importante, ¿verdad? está... Que está bueno eso, todos deberíamos tratar de lograr ese balance, ¿verdad? Pero que está más incorporado y más naturalmente incorporado en sus objetivos el hecho de lograr ese balance. Pero ante todos esos desafíos, Ulises, yo creo que dijiste la palabra clave, somos los líderes nosotros, cómo vamos teniendo esas conversaciones con ellos. Decías conversaciones difíciles, así se les llama, pero yo creo que la clave es ser directos, conversar, poner los puntos claros, que ellos lo puedan hacer con nosotros, nosotros con ellos. Y bueno, y ahí ver cómo vamos surfeando esas olas, ¿verdad? Pero sí, los líderes son clave. La claridad es fundamental, Milo, la verdad. Y particularmente en mi caso, yo aprendo muchísimo de los jóvenes. O sea, me toca hacer una maestría en mi casa luego primeramente, ¿verdad? Con mi hijo, ¿verdad? Y después en la oficina, probablemente, ayer quité el dato. Soy la segunda persona con más edad en la compañía. Y la media tiene 26 años en la compañía. O sea, estamos súper exigidos. Yo casi duplico la edad de la gente que está ahí en la media. Entonces, el día a día realmente es súper demandante con las necesidades de ellos, pero también hacen un muy buen trabajo y quitan muy buenos resultados. Hay buen talento en Paraguay. Excelente. A ver, yo creo que la conversación dio varios consejos, varios comentarios. Me gustaría cerrar un poquito con un consejo que ustedes tengan para darle acá al auditorio, asociado a cómo hacemos para que la cultura, o si tenemos que hacer que la cultura realmente sea un activo estratégico de nuestras compañías, ¿cuál sería el consejo que nos podrían dar? Arranco yo, así le doy un poquito de tiempo para pensar. Para mí el consejo principal que yo les puedo dar es, si no tienen un propósito, definan el propósito de la compañía, o por lo menos escriban el propósito de la compañía. Creo que todos tenemos un propósito como compañía, pero es importante tenerlo tan claro como contaban acá los panelistas, o sea, que sea realmente una guía en lo que nosotros hacemos en el día a día. Y ese propósito nos va a llevar a nuestro mapa cultural, algo que realmente nosotros queremos definir como una cultura. Así que yo creo que vale la pena que le invirtamos tiempo a rayar un poquito qué es lo que nosotros tenemos como propósito como compañía. Milva. Bien, sí. Yo me quedé pensando, y tomo la frase que estaba ahí en la presentación de Ulises, que decía los líderes como embajadores de la cultura. Yo sigo reforzando que para mí las personas claves aquí son los líderes, sean gerentes, supervisores, coordinadores. Y tenemos que darles las herramientas, tenemos que trabajar con ellos. A nosotros no nos enseñaron a ser líderes, ¿no? ¿Verdad? Ahora hablamos de eso, nosotros que ya somos un poco más grandecitos, no nos enseñaron. Entonces, yo creo que como empresas tenemos que darle las herramientas a los líderes y exigirles en consecuencia, ¿verdad? Y algunos podremos adaptarnos a la forma de trabajar de la organización que queremos y otros no, ¿verdad? Pero por lo menos hacer ese esfuerzo y brindarles las herramientas. Pero para mí sigue siendo claro el rol del líder y son, creo, realmente los embajadores de la cultura. Y otra cosa que algo yo compartí en mi tercer slide, me parece que sí tenemos que tener mecanismos, herramientas, rituales que nos refuercen y que reconozcan lo que nosotros valoramos dentro de la manera de hacer las cosas, ¿verdad? Eso tiene que estar permanentemente refrescándose, comunicándose e ir innovando en la manera de hacerlo, ¿verdad? Hacerlo divertido para nosotros y para todos. Así que esos serían mis consejos. Gracias, Milva. Cindy. Nuestro consejo, porque siempre es una conversación que tenemos entre todos. Nosotros seguimos apostando por el talento humano, seguimos apostando por las capacitaciones y creemos que, decimos nosotros, tenemos miedo que la inteligencia artificial nos reemplace, pero en realidad tenemos que hacer una introspección y decir, ¿cómo puedo mejorar o cómo puedo ayudar
a que la cultura sea mejor desde mi liderazgo o desde el liderazgo de las personas que están hoy conmigo acompañando el proceso. Entonces, más que nada, siempre es una resiliencia porque hay muchos cambios constantemente. Pasamos pandemia y estamos pasando ahora la tecnología. Entonces, más que nada es eso. Muchas gracias, Cindy. Yo diría, Aníbal, propósito claro y simple, que se pueda comunicar y que sea entendible por todos. El propósito tiene que estar bien presente. Y en segundo lugar, primero arriba. Primero arriba, con los líderes, lo que decía Mila también, ¿verdad? Si no pasa por el liderazgo, la cultura no tiene forma de sobrevivir, porque finalmente las decisiones que se toman arriba son las que permean en la organización y en la manera que interactuamos con el mercado, con los clientes y con todo el ecosistema que tenemos, ¿verdad? Con la sociedad. Así que el propósito claro, firme, sencillo, fácil de transmitir y también la alineación arriba es la que va a mantener la cultura viva en la organización. Como en la casa, ¿verdad? El ejemplo es que al final es el que perdura, así que hay que arrancar por ahí. Bueno, muchas gracias Ulises, muchas gracias Cindy, muchas gracias Mila por la participación y muchas gracias a todos por la atención. Hasta la próxima. Muchas gracias.